¿Y si le dijera que existe una promesa tan poderosa que tiene la capacidad de cambiar no solo lo que creemos acerca de la vida y la muerte, sino también lo que pensamos sobre el propósito mismo de nuestra existencia, lo creería? Esa promesa es nada menos que la resurrección de Cristo, el evento histórico que marcó la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. La resurrección no solo es un hecho que ocurrió hace más de 2000 años, sino una promesa viviente, un regalo eterno que sigue transformando corazones y vidas hoy en día. ¿Sabe lo que eso significa para usted, para su vida diaria, y para su futuro eterno? En este vídeo, nos adentraremos en lo más profundo de la resurrección, no solo como un evento que ocurrió en el pasado, sino como un poder transformador que sigue trabajando en la vida de cada creyente hoy en día. La resurrección de Cristo tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva de todo lo que conocemos, de la vida, del sufrimiento, y de la muerte misma. Más importante aún, nos da una promesa segura, la vida eterna en Él. Esto no es solo un consuelo, es una verdad que puede cambiar su manera de vivir cada día. La resurrección, en su esencia, es la clave para entender por qué la muerte no tiene la última palabra, y por qué nuestra esperanza no depende de las circunstancias terrenales, sino de una promesa celestial que ha sido cumplida en Cristo. ¿Y si le dijera que, al comprender esta promesa, podrá vivir sin miedo a la muerte, sin temor a lo que el futuro le depara, le gustaría escuchar más sobre cómo la resurrección puede cambiar su vida? Al final de este vídeo, espero que no solo entienda el impacto de la resurrección de Cristo, sino que se sienta fortalecido, animado, y lo más importante, con una nueva esperanza, sabiendo que la muerte no es el fin. Al contrario, la muerte fue derrotada por Cristo, y ahora, por su sacrificio, tenemos la certeza de una vida eterna en Él. La muerte es un tema del cual muchas veces preferimos no hablar, una realidad que todos tratamos de evitar. Sin embargo, es importante que reflexionemos sobre ella, porque la resurrección de Cristo tiene algo fundamental que decirnos sobre la muerte. Mientras muchos se preguntan qué sucede después de la muerte, la resurrección de Cristo es la respuesta clara, contundente y llena de esperanza. Jesús mismo dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Juan 11, 25-26. Esta promesa, tan radical y profunda, ofrece la esperanza que tanto necesitamos. No importa cuán oscuro o incierto se vea el futuro, con Cristo, la muerte ha sido vencida, y nuestra esperanza está segura en Él. Después de este vídeo, su perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia cambiará. Ya no tendrá miedo de la muerte, ni vivirá angustiado por lo que viene después. Cristo ha vencido la muerte, y esa victoria se extiende a todos los que creen en Él. Esta es la promesa que se nos ha dado, la vida eterna, no como un concepto abstracto, sino como una realidad que comienza aquí y ahora, en esta vida, en nuestro caminar con Cristo. Me gustaría pedirle que se quede conmigo hasta el final de este vídeo, porque al hacerlo, no solo comprenderá lo que la resurrección de Cristo significa en términos teológicos, sino que experimentará cómo esta promesa cambia la forma en que enfrentamos la vida, las dificultades y, sobre todo, cómo enfrentamos la muerte. La resurrección de Cristo no solo es una doctrina, es un poder viviente que, si lo dejamos entrar en nuestros corazones, puede transformar todo lo que somos. Si aún no se ha suscrito a este canal, quiero invitarle a hacerlo ahora mismo. Al suscribirse, no solo estará apoyando esta comunidad cristiana, sino que estará siendo parte de una misión mucho más grande. Juntos, podemos difundir la verdad de la resurrección de Cristo, que es el mensaje que puede salvar a las almas y cambiar vidas. Este canal tiene el propósito de ayudar a todos aquellos que, como usted, buscan consuelo, esperanza y respuestas en medio de las dificultades de la vida. Muchas personas no tienen una iglesia cercana a donde puedan ir, y este vídeo, junto con otros, es una forma de llevar la palabra de Dios directamente a ellos. Quiero pedirle que, si se siente tocado por este mensaje, deje un comentario con las palabras «Apoyo nuestra comunidad cristiana». Al hacerlo, no solo muestra su apoyo a este canal, sino que también demuestra su compromiso con la misión que Cristo nos dio de hacer discípulos de todas las naciones. Este es un llamado de fe, y su acción tiene un impacto eterno. La resurrección de Cristo es la promesa que da forma a nuestra esperanza cristiana. Y quiero que sepa que este viaje de reflexión que estamos por iniciar juntos no es solo un estudio teológico, es un viaje espiritual profundo, que le llevará a un encuentro personal con el poder de la resurrección de Cristo. Este viaje cambiará la forma en que ve la vida y la muerte, y le permitirá vivir con la esperanza de que, como Cristo resucitó,
nosotros también seremos levantados para vivir con Él por toda la eternidad. Cada minuto de este vídeo ha sido diseñado con amor, dedicación y oración, con el deseo de que cada palabra que escuche se grabe en su corazón y transforme su vida. Porque la resurrección no es solo un evento histórico, es la promesa de vida eterna que cambia radicalmente todo lo que sabemos sobre el sufrimiento, la muerte y la esperanza. Al final de este vídeo, quiero que se quede con esta verdad profunda: en Cristo, la muerte ya no tiene poder, y la vida eterna es nuestra. Reflexión filosófica sobre el impacto de la resurrección en nuestra vida. A lo largo de la historia, la muerte ha sido el tema que más ha desconcertado a la humanidad. Todo lo que conocemos en esta vida tiene un final: los sueños, las relaciones, las etapas de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede después? La mayoría de las filosofías y religiones han intentado dar respuesta a esta pregunta. Algunas prometen reencarnación, otras proponen la desaparición total del ser. Pero el cristianismo nos presenta una respuesta radicalmente diferente: la resurrección. En vez de un final, la muerte es vista como un paso hacia algo nuevo, algo eterno. No es el fin, sino el principio de una vida que trasciende este mundo. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra vida diaria? Significa que la muerte ya no tiene el poder de robar nuestra paz. Significa que nuestras pérdidas no son el final, sino que nos señalan hacia una esperanza más allá de esta vida. La resurrección de Cristo cambia nuestra visión sobre el sufrimiento y nos da una razón para vivir con valentía, sabiendo que nuestro futuro está asegurado en Cristo. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, la luz de la resurrección puede guiarnos. Este es un tema tan profundo que toca lo más profundo de nuestro ser, porque ¿quién no ha enfrentado el dolor de la pérdida? ¿Quién no ha sentido el miedo a lo desconocido? Pero la resurrección nos recuerda que, aunque la muerte sea inevitable, no es nuestra enemiga. Cristo ha vencido la muerte, y en Él, tenemos vida. La resurrección, entonces, no solo debe ser entendida como una verdad teológica, sino como una fuerza viviente que da forma a nuestra vida diaria. Nos capacita para vivir con esperanza, con fe, con la certeza de que, aunque pasemos por valles de sombra, no estamos solos. Cristo está con nosotros, y Él ha derrotado la muerte. Transición y lo que aprenderá en los próximos minutos. En los próximos bloques de este vídeo, exploraremos cómo la resurrección de Cristo tiene implicaciones profundas en nuestra vida diaria. No solo es una promesa para el futuro, sino una verdad que cambia la forma en que vivimos aquí y ahora. Aprenderemos sobre la victoria de Cristo sobre la muerte y cómo, a través de Él, nosotros también somos partícipes de esta victoria. Veremos cómo la resurrección transforma nuestra relación con el sufrimiento y nos da la esperanza de una vida eterna que comienza en el momento en que creemos en Cristo. Este es solo el comienzo de un viaje espiritual profundo. Le invito a seguir conmigo y descubrir cómo la resurrección puede cambiar su vida para siempre. Bloque 2. La resurrección como victoria sobre la muerte. La muerte ha sido, a lo largo de los siglos, uno de los mayores temores de la humanidad. Es el final natural de todo ser vivo, la barrera invisible y temida que cada uno de nosotros debe enfrentar en algún momento. Sin embargo, la resurrección de Cristo ha cambiado radicalmente nuestra comprensión de la muerte. Lo que antes se percibía como el fin definitivo de la existencia humana, ahora es entendido como un tránsito hacia la vida eterna, una victoria sobre lo que considerábamos la última frontera. La muerte, que siempre nos ha causado temor, ha sido derrotada por Cristo y transformada en un paso hacia la eternidad, un lugar donde el dolor, el sufrimiento y el miedo ya no tienen poder. El significado de la resurrección en la historia cristiana. La resurrección no es simplemente un acto milagroso aislado que ocurrió hace 2000 años. Es el principio de una nueva realidad espiritual y humana. La resurrección de Cristo no solo marcó un acontecimiento singular en la historia, sino que abrió la puerta a una nueva vida para todos los que creen en Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 20-22, dice: «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Cristo no solo resucitó para Él, sino que su resurrección fue el inicio de un proceso que afecta a todos los que creen en Él. A través de su resurrección, tenemos la garantía de nuestra propia resurrección. La muerte no tiene el poder de separarnos de Dios, porque Cristo la venció, y con su victoria, nosotros también somos llamados a vivir. La victoria sobre la muerte en nuestra vida diaria.
La resurrección de Cristo no es solo un evento que ocurrió hace siglos, sino una realidad que transforma nuestra vida diaria. Cuando entendemos que la muerte ha sido vencida, ya no vivimos bajo la sombra de la desesperanza. Sabemos que, aunque enfrentemos momentos de dificultad, dolor y sufrimiento, nuestra esperanza no está basada en lo que vemos o experimentamos aquí, sino en una promesa que nos trasciende. La resurrección nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como el final, lo entendemos como un medio a través del cual Dios obra en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe y nos preparando para la gloria que está por venir. Este entendimiento de la muerte como un paso hacia la vida eterna debe cambiar la forma en que vivimos. Al comprender que nuestra vida no termina con la muerte, podemos enfrentar cada día con un propósito renovado. Las dificultades y pruebas de esta vida no nos derrotan, porque sabemos que nuestro futuro está asegurado en Cristo. La resurrección nos da la certeza de que, incluso cuando pasamos por el valle de sombra y muerte, no estamos solos. Cristo ha caminado ese camino antes que nosotros, y al resucitar, nos da el poder para vivir con esperanza. La muerte ha perdido su aguijón. El apóstol Pablo habla de la muerte como si fuera un enemigo derrotado. En 1 Corintios 15, 54-57, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte ha sido absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo sobre la muerte no solo es una victoria simbólica, es una victoria real. La muerte ha perdido su aguijón, que es el pecado. El pecado, que había traído la muerte a la humanidad, fue vencido por Cristo. A través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, el poder del pecado fue destruido. Ya no estamos bajo su dominio. A pesar de que aún vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y pecado, la resurrección nos asegura que, en Cristo, hemos vencido la muerte y el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado trae consigo la condena y la separación de Dios. Pero en Cristo, tenemos la victoria sobre el pecado. La resurrección nos asegura que la separación de Dios ya no es el destino final de aquellos que creen en Él. La muerte ya no tiene el poder de separarnos de su amor. Cristo nos ha reconciliado con el Padre, y su resurrección es la señal definitiva de que nuestra vida eterna con Él está asegurada. El poder de la resurrección en nuestra vida presente. Muchas veces, cuando pensamos en la resurrección, nos centramos en lo que ocurrirá después de la muerte, pero la resurrección de Cristo tiene implicaciones profundas para nuestra vida presente. En Romanos 8 y 11, el apóstol Pablo nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Este versículo nos muestra que la resurrección no es solo un evento futuro, sino que tiene un impacto presente en nuestras vidas. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo. Este poder nos da la capacidad de vivir como vencedores, no solo en el futuro, sino aquí y ahora. No estamos llamados a vivir bajo el yugo del pecado ni de la desesperanza, sino a vivir como personas libres, sabiendo que hemos sido resucitados con Cristo. A través de su Espíritu, experimentamos una nueva vida, una vida llena de propósito y poder divino. La resurrección de Cristo también nos da la capacidad de vivir con una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. Aunque no estamos exentos del dolor y las dificultades, sabemos que todo sufrimiento tiene un propósito eterno. El sufrimiento no es un castigo ni el fin, sino un medio para ser transformados a la imagen de Cristo. En Romanos 8 y 17, Pablo nos recuerda, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Viviendo con la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección cambia nuestra forma de enfrentar la vida diaria. Vivir con la esperanza de que la muerte ha sido derrotada y que nuestra vida eterna está asegurada en Cristo nos da una perspectiva nueva y radical sobre todo lo que vivimos. El sufrimiento, el dolor, las dificultades y la muerte misma no tienen el poder de robarnos nuestra paz, porque sabemos que, en Cristo, tenemos la victoria. La vida cristiana no es solo una vida de espera pasiva, esperando a que llegue el día de nuestra resurrección, sino una vida activa, llena de propósito y esperanza.
Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con valentía, con confianza y con una fe inquebrantable, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno en el reino de Dios. A través de la resurrección de Cristo, somos llamados a ser testigos de esta victoria, a vivir como aquellos que han sido resucitados con Él, y a compartir esta esperanza con un mundo que desesperadamente necesita escucharla. La resurrección no es solo un consuelo personal, sino un mensaje que debemos compartir con los demás. Es el mensaje de que la muerte ha sido vencida, y que la vida eterna es un regalo disponible para todos aquellos que creen en Cristo. Conclusión. La victoria de Cristo sobre la muerte no es solo una verdad que celebramos en el futuro, sino una realidad que transforma nuestra vida presente. Cristo ha vencido la muerte, y esa victoria es nuestra. La resurrección nos asegura que, aunque enfrentemos el sufrimiento, la muerte o la pérdida, nuestra esperanza no está puesta en lo temporal, sino en lo eterno. Vivir con esta esperanza cambia todo, cambia nuestra forma de ver la vida, de enfrentar las dificultades y de relacionarnos con los demás. Le invito a reflexionar sobre la victoria de Cristo sobre la muerte y a vivir cada día con la certeza de que la resurrección ha cambiado todo. Que su vida esté llena de esperanza, sabiendo que la muerte ya no tiene el último poder. Cristo ha resucitado, y nosotros también resucitaremos con Él. Bloque 3. La esperanza de una vida eterna en Cristo. La promesa de la resurrección no solo es una esperanza futura, es una realidad que comienza en el momento en que creemos en Cristo. En Juan 11, 25-26, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estas palabras de Jesús no solo nos hablan de la vida futura, sino de una vida transformada aquí y ahora. La resurrección es la clave para entender cómo podemos vivir con propósito y esperanza, sabiendo que no estamos sujetos a la muerte, sino a una vida eterna en Cristo. La vida eterna en Cristo no es solo una vida que comienza después de la muerte, sino que empieza en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Esta es una de las realidades más maravillosas del cristianismo. La resurrección de Cristo nos da acceso no solo a la vida después de la muerte, sino a una vida nueva, llena de propósito, gozo y paz, en la que podemos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. En 1 Juan 5, 11-12, leemos: Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una nueva realidad que comienza el día en que recibimos a Cristo. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que, aunque el cuerpo muera, nuestra vida sigue en Cristo. Esta es la esperanza que tenemos como cristianos, que nuestra vida no termina con la muerte, sino que continúa para siempre en la presencia de Dios. La vida eterna como un cambio radical en nuestra forma de vivir. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento, el dolor y la muerte parecen tener la última palabra. Sin embargo, la resurrección de Cristo cambia todo eso. Nos da una nueva perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y la muerte. La resurrección nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito y que no estamos viviendo solo para este mundo, sino para la eternidad. La vida eterna que recibimos a través de la resurrección de Cristo no es solo un escape de la muerte, sino una invitación a vivir con un propósito divino y eterno. En Filipenses 3, 20-21, el apóstol Pablo nos recuerda: Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí, Pablo nos dice que, como cristianos, nuestra verdadera patria no está en este mundo, sino en el cielo. Esta perspectiva nos permite vivir con una esperanza que trasciende las dificultades de esta vida. Sabemos que, aunque enfrentemos sufrimiento y pruebas, nuestra esperanza está segura en la resurrección, y nuestra vida está escondida en Cristo, quien es nuestra vida eterna. El sufrimiento, por lo tanto, ya no es visto como algo que nos destruye, sino como algo que Dios usa para transformarnos y hacernos más como Cristo. En Romanos 8-18, Pablo escribe: Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La resurrección de Cristo nos da una esperanza que no depende de lo que suceda en este mundo, sino de la gloria futura que nos espera. La vida eterna es una vida de transformación. La vida eterna en Cristo no solo se refiere a una existencia sin fin, sino a una vida transformada por el poder de Dios.
La resurrección de Cristo no solo nos garantiza una vida después de la muerte, sino que nos da la capacidad de vivir de manera diferente ahora. En 2 Corintios 5 y 17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo trae consigo una transformación radical. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, somos transformados de adentro hacia afuera. La vida eterna comienza en el momento en que somos hechos nuevas criaturas en Él. Esta transformación no es solo un cambio de actitud o comportamiento, sino una renovación profunda de nuestro ser. La resurrección nos da la capacidad de vivir de acuerdo con el propósito de Dios, siendo renovados por su Espíritu Santo. La vida eterna, entonces, no es solo una promesa que recibimos después de la muerte, sino una realidad que comienza en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Vivir con esta esperanza significa vivir con un propósito eterno, sabiendo que todo lo que hacemos tiene valor en el reino de Dios. La vida eterna no solo nos garantiza un futuro sin fin, sino una vida llena de paz, gozo y propósito aquí y ahora. Esta vida eterna se experimenta en la relación íntima con Cristo, quien nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 2 y 27, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con esta paz, que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. La vida eterna y la gloria venidera. La vida eterna que recibimos a través de la resurrección de Cristo es una vida llena de la gloria de Dios. Aunque ahora vivimos en un mundo caído, con dolor, sufrimiento y muerte, la resurrección nos asegura que hay un futuro glorioso esperando a aquellos que creen en Cristo. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gloria que nos espera en la vida eterna es incomparable con cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. La resurrección de Cristo nos asegura que, al final, todo lo que hemos padecido será transformado en gloria. Es esta esperanza de la gloria venidera la que nos permite vivir con valentía en medio de las pruebas. Sabemos que nuestras luchas y tribulaciones no son el fin de la historia. Al contrario, son momentos de prueba que nos acercan más a Cristo y nos preparan para la gloria que está por venir. Vivir con esta esperanza significa que, aunque experimentemos dolor y sufrimiento, podemos seguir adelante con la certeza de que lo que nos espera es mucho más grande que lo que dejamos atrás. La esperanza de la resurrección nos da un propósito eterno. Finalmente, vivir con la esperanza de la resurrección nos da un propósito eterno. No vivimos solo para este mundo, sino para el reino de Dios. En Colosenses 3, 1-4, Pablo nos recuerda, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con una mentalidad celestial, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Sabemos que todo lo que hacemos aquí tiene un propósito eterno en el reino de Dios. La vida eterna no es solo una recompensa futura, sino una vida que debemos vivir con propósito desde ahora. Cristo nos ha llamado a ser luz en este mundo, a compartir su amor y su esperanza con los demás. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da la motivación para vivir con valentía y amor, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno que va más allá de lo que vemos y experimentamos en este mundo. Conclusión. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza cristiana. Nos asegura que la muerte no tiene el último poder sobre nosotros, que la vida eterna en Cristo es nuestra realidad, y que el sufrimiento que experimentamos ahora tiene un propósito eterno. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con un propósito renovado, sabiendo que nuestra vida está asegurada en Cristo y que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Que esta esperanza llene su corazón de paz y gozo, sabiendo que, en Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida eterna en su presencia. Bloque 4. El poder de la resurrección en la vida cristiana. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Sin ella, no existiría el cristianismo tal como lo conocemos.
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestras esperanzas serían ilusorias, y la muerte seguiría siendo nuestro destino final, sin esperanza ni futuro. Pero la resurrección es una realidad indiscutible que nos ha sido dada para que vivamos con una esperanza viva, fuerte y eterna. Nos asegura que, en Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte, el pecado y todo lo que nos separa de Dios. La resurrección como un poder transformador. El poder de la resurrección no es solo algo que celebramos una vez al año o algo que esperamos experimentar solo después de la muerte. Es un poder activo que actúa en nuestras vidas hoy. La resurrección de Cristo nos ha dado el poder de vivir de manera diferente, de experimentar la vida de una manera que no era posible antes de su resurrección. En Efesios 1, 18-20, el apóstol Pablo ora para que los creyentes comprendan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuán rica es la gloria de su herencia en los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para nosotros hoy. Es el poder del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de vivir de manera victoriosa, enfrentando el pecado, la tentación y las dificultades de la vida con una confianza inquebrantable. Este poder no es solo para el futuro, sino que se manifiesta aquí y ahora. Nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para hacer frente a los desafíos diarios con fe y esperanza. Cuando entendemos que el poder de la resurrección está trabajando en nuestras vidas, todo cambia. Ya no vivimos como aquellos que no tienen esperanza. No estamos atrapados en la desesperación, el miedo o el sufrimiento. Al contrario, vivimos con la certeza de que, al igual que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa esperanza nos da el valor de vivir con propósito, sin miedo a lo que venga, porque sabemos que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Viviendo como resucitados con Cristo. El apóstol Pablo, en Colosenses 3, 1-4, nos llama a vivir de acuerdo con la realidad de nuestra resurrección en Cristo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esta es una de las enseñanzas más profundas de la resurrección, vivir como aquellos que han sido resucitados con Cristo. Ya no estamos sujetos a las cosas de este mundo, sino que nuestra vida está oculta en Cristo, y nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las terrenales. Vivir como resucitados significa que nuestra vida no está dominada por el pecado, el miedo o el egoísmo. Vivir como resucitados significa que buscamos lo que agrada a Dios, que nos enfocamos en su reino y en su voluntad. Sabemos que nuestra vida aquí es temporal, y por eso, vivimos con una perspectiva eterna. Sabemos que el sufrimiento que experimentamos no es el fin, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe y ser conformados a la imagen de Cristo. La resurrección y la esperanza de la transformación. La resurrección no solo se refiere a nuestra vida después de la muerte, sino que también tiene implicaciones para nuestra vida aquí y ahora. En 2 Corintios 5 y 17, el apóstol Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo trae consigo una transformación radical. En Cristo, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que somos hechos nuevas criaturas. Ya no vivimos según las viejas pasiones, los viejos deseos o las viejas formas de pensar. En Cristo, somos renovados, y esa renovación es el poder de la resurrección actuando en nosotros. A través de la resurrección, Dios nos da una nueva vida, una vida que está dirigida por el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta transformación no es solo una mejora superficial, sino una renovación profunda de nuestro ser. Ya no vivimos bajo la condena del pecado, sino que vivimos bajo la gracia y el poder de Dios. Vivir en la resurrección significa vivir con la libertad que Cristo nos ha dado, dejando atrás las cadenas del pecado y caminando en la nueva vida que Él nos ha otorgado. La resurrección nos da poder para vencer el pecado. Uno de los aspectos más poderosos de la resurrección es que nos da el poder para vencer el pecado. En Romanos 6, 4-5, el apóstol Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo nos permite vivir una vida nueva, una vida que no está dominada por el pecado. A través de su resurrección, podemos andar en la nueva vida que Él nos da, una vida en la que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La resurrección no solo nos da esperanza para el futuro, sino que nos da poder para vivir de manera diferente hoy. No estamos condenados a vivir atrapados en el pecado, sino que tenemos el poder del Espíritu Santo para vencerlo. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado se extiende a nuestra vida diaria. Ya no vivimos como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios, llamados a vivir para Él y para su gloria. La resurrección y el poder para enfrentar el sufrimiento. La resurrección también nos da el poder para enfrentar el sufrimiento. Vivir en un mundo caído significa que enfrentaremos dificultades, pruebas y dolor. Pero la resurrección de Cristo nos da una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. En 1 Pedro 1, 3-4, el apóstol Pedro nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El sufrimiento no es el fin de la historia. Al contrario, es una parte del proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. La resurrección nos asegura que, aunque pasemos por momentos de prueba, la gloria que nos espera es incomparable con cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vivir con la esperanza de la resurrección nos permite enfrentar el sufrimiento con una perspectiva eterna, sabiendo que todo lo que padecemos tiene un propósito y que nuestra recompensa será mucho mayor que cualquier dolor o pérdida. Viviendo en la esperanza de la resurrección. La resurrección no solo es una doctrina teológica, sino una verdad que debe transformar nuestra vida diaria. Vivir en la esperanza de la resurrección significa vivir con valentía, con fe y con propósito. Vivir como resucitados significa vivir con una visión eterna, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito divino y que cada acción que tomamos tiene implicaciones eternas. Esta esperanza no es solo para nosotros, sino para el mundo. Somos llamados a ser testigos de esta esperanza, a compartir el mensaje de la resurrección con aquellos que aún no conocen a Cristo. La resurrección es el mensaje que el mundo necesita escuchar, que la muerte no tiene la última palabra, que Cristo ha vencido, y que en Él tenemos la vida eterna. Conclusión. La resurrección de Cristo es el poder que nos da vida, esperanza y propósito. Nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para vencer el pecado y enfrentar el sufrimiento con confianza. Vivir en la esperanza de la resurrección significa vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo temporal. Que esta esperanza transforme cada aspecto de tu vida y te dé el poder para vivir como un resucitado, caminando en la nueva vida que Cristo te ha dado. Bloque 5. La resurrección y nuestro llamado a vivir con propósito eterno. Uno de los aspectos más transformadores de la resurrección de Cristo es que no solo nos ofrece esperanza para la vida después de la muerte, sino que también redefine cómo vivimos aquí y ahora. Si la resurrección de Cristo ha vencido la muerte, esto cambia todo. Nuestra vida ya no se mide solo por los logros temporales o las dificultades que enfrentamos en este mundo. La resurrección nos otorga una nueva perspectiva, una que va más allá de lo terrenal y nos orienta hacia un propósito eterno. En Cristo, somos llamados a vivir con un propósito mucho más grande que nuestras propias ambiciones y sueños efímeros. Vivir con la esperanza de la resurrección nos permite ver nuestra vida en términos de eternidad y nos impulsa a vivir de manera que refleje esa realidad. La resurrección y la vida con propósito eterno. La resurrección de Cristo no solo garantiza nuestra vida eterna, sino que también nos otorga un propósito eterno. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20-21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra vida ya no está limitada por las preocupaciones de este mundo, sino que está orientada hacia el cielo, hacia la gloria que nos espera con Cristo. Vivir con esta perspectiva eterna cambia la forma en que enfrentamos cada día. Ya no vivimos para acumular riquezas materiales, poder o fama.
En lugar de eso, vivimos para glorificar a Dios y cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. La resurrección nos recuerda que todo lo que hacemos en esta vida tiene un impacto eterno, ya sea en nuestras relaciones, nuestro trabajo o nuestras decisiones diarias. Vivir con el poder de la resurrección es vivir con un sentido profundo de propósito, sabiendo que cada acción tiene la capacidad de reflejar la gloria de Dios y extender su reino en la tierra. La resurrección y el llamado a ser testigos de Cristo. La esperanza de la resurrección también implica que somos llamados a ser testigos de la verdad que hemos recibido. En Hechos 1:8, Jesús nos da una misión clara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al resucitar, Cristo no solo nos ha dado vida eterna, sino que también nos ha dado el poder del Espíritu Santo para llevar su mensaje a todas las naciones. La resurrección es el corazón de nuestro testimonio cristiano. No solo hemos sido salvados de la muerte y el pecado, sino que hemos sido comisionados para compartir esa esperanza con el mundo. Ser testigos de la resurrección no solo significa predicar un mensaje, sino vivir una vida que refleje la transformación que ha ocurrido en nosotros a través de la resurrección. Cuando entendemos que hemos sido resucitados con Cristo, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande que simplemente vivir para nosotros mismos. En 2 Corintios 5:14-15, Pablo nos recuerda que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La resurrección de Cristo debe cambiar nuestra motivación en la vida. Ya no vivimos para nuestros propios deseos egoístas, sino para Cristo, quien nos ha resucitado y nos ha dado una misión. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con el deseo de que el mundo vea el poder de Cristo en nuestras vidas. La resurrección y la transformación de nuestras prioridades. El poder de la resurrección también transforma nuestras prioridades. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida. En Mateo 6:19-21, Jesús nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde los ladrones entran a robar, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La resurrección nos invita a invertir nuestra vida en lo que tiene valor eterno, no en lo que se desvanece con el tiempo. Esto significa que nuestras prioridades deben reflejar el propósito eterno de Dios. Ya no vivimos para acumular bienes materiales o placeres temporales, sino que buscamos el reino de Dios y su justicia. La resurrección nos llama a vivir con generosidad, a servir a los demás y a invertir nuestras vidas en los valores que realmente importan. El dinero, el estatus y las posesiones materiales no tienen el mismo peso cuando entendemos que nuestra verdadera vida está en Cristo, que está en los cielos, y que lo que hacemos en la tierra tiene consecuencias eternas. La resurrección y la vivencia de una vida transformada. La resurrección también implica que somos llamados a vivir una vida transformada. Al resucitar con Cristo, hemos sido llamados a vivir de una manera que refleje la gloria de Dios. En Romanos 6:4, el apóstol Pablo escribe: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo nos da el poder para vivir una vida nueva, una vida que no está gobernada por el pecado, sino por la justicia y la santidad de Dios. Ser resucitados con Cristo significa que nuestra vida debe ser diferente. Ya no vivimos de acuerdo con los deseos de la carne, sino que somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Vivir en la esperanza de la resurrección significa vivir con una pasión por la santidad, por la justicia y por el amor que Cristo mostró en su vida y resurrección. Cada día, al vivir con la esperanza de la resurrección, somos llamados a vivir con un corazón que busque agradar a Dios en todo lo que hacemos. La resurrección y el llamado a la unidad en Cristo. La resurrección de Cristo también tiene un profundo impacto en la unidad de los creyentes. En Efesios 4:3-6, Pablo nos llama a vivir en unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. La resurrección no solo nos da la esperanza de una vida eterna, sino que nos une como miembros del cuerpo de Cristo. Somos llamados a vivir en unidad,
a trabajar juntos para llevar el mensaje de la resurrección al mundo. La unidad de los creyentes es un testimonio poderoso para el mundo. La resurrección de Cristo nos ha reconciliado con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir en armonía con otros creyentes, compartiendo juntos el amor de Cristo y el propósito eterno de su reino. La unidad no solo es un mandato, sino una manifestación del poder transformador de la resurrección en nuestras vidas. Conclusión: vivir con un propósito eterno. La resurrección de Cristo no solo nos da la esperanza de la vida eterna, sino que transforma nuestra vida diaria. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con un propósito eterno, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Nos llama a ser testigos de la victoria de Cristo, a vivir con un corazón transformado, y a invertir nuestras vidas en lo que tiene valor eterno. La resurrección también nos llama a vivir en unidad con los demás creyentes, como un cuerpo unido por el Espíritu Santo. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir para la gloria de Dios, buscando su voluntad en todo y llevando el mensaje de esperanza a un mundo que desesperadamente lo necesita. Bloque 6. La resurrección y la promesa de la restauración eterna. La resurrección de Cristo no solo nos ofrece la esperanza de vida eterna, sino que también nos garantiza que todo lo que está roto en el mundo será restaurado. La resurrección es el primer paso hacia la restauración completa de la creación, de la humanidad y de todo lo que hemos perdido debido al pecado. La esperanza cristiana no se limita a la vida después de la muerte, la resurrección de Cristo apunta a una restauración cósmica, una nueva creación en la que Dios hará nuevas todas las cosas. La resurrección como el principio de la restauración de todas las cosas. La resurrección de Cristo es, en muchos sentidos, el principio de la restauración de todas las cosas. En Romanos 8, 19-21, el apóstol Pablo escribe: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, para tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La resurrección de Cristo no solo tiene implicaciones para nosotros como seres humanos, sino también para toda la creación. El pecado trajo consigo una maldición que afectó a toda la tierra, y todo el orden creado se ha visto marcado por el dolor, la muerte y la corrupción. Sin embargo, la resurrección de Cristo es el primer paso hacia la restauración completa de todo lo que ha sido corrompido. En Cristo, el futuro de la creación está asegurado, y todo lo que ha sido afectado por el pecado será restaurado a la perfección original. Este es un concepto fascinante porque nos recuerda que la esperanza cristiana no se trata solo de salvar almas, sino de restaurar todo lo que Dios creó bueno. La resurrección de Cristo marca el comienzo de esta restauración. Es un anticipo de lo que está por venir, cuando Dios traerá consigo un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La resurrección y la restauración de nuestra humanidad. Una de las implicaciones más poderosas de la resurrección es la restauración de nuestra humanidad. El pecado nos ha separado de Dios y nos ha afectado en lo más profundo de nuestro ser. Nuestra naturaleza humana está caída, y cada uno de nosotros experimenta las consecuencias del pecado en nuestra vida diaria. La muerte, el sufrimiento, el egoísmo y la separación de Dios son realidades que vivimos debido al pecado. Sin embargo, en la resurrección de Cristo, encontramos la promesa de que nuestra humanidad será restaurada a su perfección original. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo explica que así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorificado, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también cuerpo espiritual. La resurrección no solo se trata de un alma que va al cielo, sino de un cuerpo que resucita y es transformado para vivir eternamente con Dios. Este cuerpo glorificado será libre de la corrupción del pecado. No habrá más dolor, enfermedad ni sufrimiento. En el nuevo cuerpo que recibiremos, experimentaremos una restauración completa de nuestra humanidad, tal como Dios originalmente la diseñó. La resurrección es la promesa de que seremos restaurados a lo que estábamos destinados a ser, sin las cicatrices del pecado ni las limitaciones de este mundo. La resurrección y la restauración de las relaciones rotas. La resurrección de Cristo también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones humanas.
El pecado ha traído consigo división, dolor y separación en nuestras relaciones. Desde la caída de Adán y Eva, las relaciones entre los seres humanos han sido marcadas por el egoísmo, el conflicto y el sufrimiento. Sin embargo, la resurrección de Cristo trae consigo la posibilidad de una restauración completa de nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. En Efesios 2, 14-16, Pablo nos recuerda que, a través de la cruz de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y con los demás, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La resurrección de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos permite vivir en paz con los demás. En Cristo, hemos sido restaurados a una relación de unidad con nuestros hermanos y hermanas, independientemente de nuestras diferencias. La resurrección nos recuerda que la división, el conflicto y la enemistad no son parte del plan de Dios para la humanidad. A través de Cristo, podemos ser restaurados no solo a una relación correcta con Dios, sino también a relaciones saludables y reconciliadas con los demás. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con una actitud de perdón, de reconciliación y de amor hacia aquellos que nos rodean. La resurrección y la restauración de la creación. Además de la restauración de nuestra humanidad y de nuestras relaciones, la resurrección de Cristo también nos asegura que la creación misma será restaurada. En Apocalipsis 21, 1-4, el apóstol Juan describe el futuro glorioso que nos espera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos muestra que la resurrección de Cristo no solo ha cambiado nuestras vidas, sino que también traerá consigo la restauración de toda la creación. Dios renovará la tierra, los cielos y todo lo que hay en ellos. El sufrimiento, la muerte y la corrupción que vemos hoy serán eliminados, y viviremos en una nueva creación donde la paz, la justicia y la gloria de Dios prevalecerán para siempre. Este es el futuro al que la resurrección de Cristo nos conduce. Vivir con la esperanza de la restauración futura. La resurrección de Cristo no solo nos da esperanza para nuestra vida personal, sino que también nos da una esperanza colectiva. Sabemos que, al final, todo lo que está roto será restaurado, todo lo que ha sido corrompido será renovado, y todo lo que ha sido triste o doloroso será eliminado. Vivir con la esperanza de la restauración futura significa vivir con la certeza de que lo mejor está por venir. La restauración completa de la creación nos lleva a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a esperar el día en que Cristo regresará para hacer todas las cosas nuevas. Esta esperanza debe motivarnos a vivir con valentía, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimiento en este mundo, tenemos la promesa de que todo será restaurado. Como creyentes, estamos llamados a vivir como aquellos que tienen una esperanza viva, que no se ve afectada por las dificultades de la vida, sino que está centrada en el futuro glorioso que nos espera en Cristo. Conclusión. La resurrección de Cristo es el principio de una restauración completa y eterna. Nos garantiza una vida nueva, restaurada y transformada, tanto en nuestra humanidad como en nuestras relaciones y en toda la creación. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que, aunque este mundo esté marcado por el dolor y el sufrimiento, Dios tiene un plan para restaurarlo todo. En Cristo, todo lo que ha sido perdido será recuperado, y todo lo que está roto será restaurado a la perfección. Que esta esperanza transforme la forma en que vivimos hoy, motivándonos a vivir con un propósito eterno y a esperar con confianza el glorioso futuro que nos aguarda. Bloque 7. La resurrección y la superación del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La enfermedad, la muerte, el dolor emocional y las pérdidas nos recuerdan que vivimos en un mundo caído, marcado por la presencia del pecado. A pesar de esto, la resurrección de Cristo ofrece una respuesta radical y definitiva al sufrimiento humano. La resurrección no solo promete vida eterna, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y nos da la capacidad de vivir con esperanza y fortaleza en medio de las pruebas.
La resurrección y la victoria sobre el sufrimiento. El sufrimiento es una de las preguntas más difíciles que enfrentamos como seres humanos. Si Dios es tan bueno y amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento? La respuesta más profunda a esta pregunta se encuentra en la resurrección de Cristo. Al resucitar de los muertos, Cristo no solo venció la muerte, sino que también nos mostró cómo el sufrimiento puede ser transformado. Jesús, al pasar por el sufrimiento en la cruz, no solo nos dio un ejemplo de perseverancia, sino que también nos abrió el camino hacia la victoria sobre el sufrimiento. En Filipenses 3 y 10, el apóstol Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo de manera profunda, diciendo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La resurrección de Cristo nos enseña que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Cristo, el sufrimiento es redimido. No es el fin de la historia, sino una parte del proceso que nos lleva a la gloria. A través de la resurrección, Cristo transforma el sufrimiento en una oportunidad para conocerle más profundamente y experimentar su poder en nuestras vidas. La resurrección y la esperanza en medio del sufrimiento. Aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva que nos sostiene en medio del dolor. Sabemos que la muerte y el sufrimiento no son el fin de nuestra historia. En 2 Corintios 4 y 17, Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La resurrección de Cristo nos da la perspectiva de que nuestro sufrimiento temporal no es comparable con la gloria eterna que nos espera. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar, sabiendo que todo lo que sufrimos tiene un propósito eterno. La resurrección no solo cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento futuro, sino también sobre el sufrimiento presente. Cuando enfrentamos pruebas, podemos confiar en que Dios está usando esas dificultades para moldearnos a la imagen de Cristo. El sufrimiento, aunque doloroso, se convierte en una oportunidad para experimentar el consuelo y la gracia de Dios de una manera más profunda. La resurrección nos asegura que, en última instancia, todo sufrimiento será redimido y transformado en algo glorioso. La resurrección y el consuelo en la pérdida. Una de las áreas más dolorosas del sufrimiento es la pérdida de seres queridos. La muerte es una de las realidades más duras que enfrentamos, y cuando perdemos a alguien cercano, el dolor puede ser abrumador. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos da consuelo en medio de esa pérdida. La muerte no es el fin de la historia para aquellos que creen en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13-14, Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección nos asegura que, aunque la muerte separa temporalmente a los creyentes de sus seres queridos, esa separación no es definitiva. En Cristo, tenemos la promesa de que la muerte será vencida y que nos reuniremos con nuestros seres queridos en la vida eterna. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de que, al final, la muerte será completamente derrotada y que todos los que hemos perdido serán restaurados a la vida en Cristo. La resurrección y la restauración del sufrimiento físico. El sufrimiento físico es otra realidad que nos afecta a lo largo de nuestras vidas. La enfermedad, el dolor crónico y el envejecimiento son recordatorios constantes de que vivimos en un mundo caído. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos da la esperanza de que el sufrimiento físico no será para siempre. En 1 Corintios 15, 52-53, Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección de Cristo no solo asegura la vida eterna, sino que también nos asegura que nuestro cuerpo será transformado, libre de la corrupción y el sufrimiento del pecado. La restauración que la resurrección de Cristo promete no es solo espiritual, sino también física. La nueva creación que Dios tiene para nosotros incluye cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y sufrimiento. Este es un consuelo inmenso para aquellos que están luchando con enfermedades graves, envejecimiento o dolor crónico. La resurrección nos asegura que, en el futuro, nuestros cuerpos serán restaurados y glorificados, tal como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. La resurrección y el poder para superar el sufrimiento emocional. El sufrimiento emocional, aunque no siempre visible,
es igualmente doloroso y devastador. La ansiedad, la depresión, la tristeza profunda y el miedo son sufrimientos que muchas personas se enfrentan en silencio. La resurrección de Cristo no solo trae consuelo en el sufrimiento físico, sino que también nos da el poder de superar el sufrimiento emocional. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo nos recuerda: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». La resurrección de Cristo nos asegura que no estamos solos en nuestro sufrimiento emocional. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros en medio de nuestro dolor, ofreciéndonos consuelo, paz y fortaleza. La resurrección nos recuerda que, aunque el sufrimiento emocional es real y doloroso, no es el fin de nuestra historia. En Cristo, podemos encontrar la esperanza, la sanidad y la restauración, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La resurrección y la superación del sufrimiento social. El sufrimiento social, como la persecución, la injusticia y la opresión, también es una parte dolorosa de nuestra experiencia humana. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de que, al final, la justicia prevalecerá. En Apocalipsis 21, 4-5, se nos da una visión gloriosa del futuro: «Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La resurrección de Cristo nos asegura que, aunque vivimos en un mundo marcado por la injusticia y la opresión, hay un futuro en el que la justicia de Dios será manifestada en su plenitud. Vivimos en un mundo donde muchos sufren injustamente, pero la resurrección nos asegura que todo sufrimiento será compensado en el reino de Dios. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es la promesa de que la injusticia y el sufrimiento social no tendrán la última palabra. En el nuevo cielo y la nueva tierra, todo será restaurado, y Dios establecerá un reino de justicia, paz y amor eterno. Conclusión: la resurrección como esperanza en medio del sufrimiento. La resurrección de Cristo es la respuesta definitiva al sufrimiento humano. No solo nos da la esperanza de vida eterna, sino que transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento presente. La resurrección nos asegura que todo sufrimiento tiene un propósito y que, al final, será redimido. Ya no vivimos bajo la sombra de la muerte y el dolor, sino bajo la luz de la resurrección, que nos da esperanza, consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier prueba. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Cristo, tenemos la victoria, y esa victoria es nuestra, ahora y para siempre. Conclusión: la resurrección, esperanza viva y transformadora. La resurrección de Cristo es, sin lugar a dudas, el evento más crucial y definitorio de la fe cristiana. A través de la resurrección, no solo se confirma la divinidad de Jesús, sino que también se nos ofrece una esperanza eterna, un propósito divino y un poder transformador que impacta toda nuestra vida. Esta promesa de resurrección nos asegura que, a pesar de las dificultades de la vida, del sufrimiento y de las pruebas que enfrentamos, la victoria final está asegurada. A través de Cristo, el dolor, la muerte, el sufrimiento y la desesperanza han sido derrotados, y en su lugar se nos ofrece una vida nueva, llena de esperanza, de consuelo y de paz. La resurrección como el fundamento de nuestra esperanza. La resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza cristiana. Sin la resurrección, todo lo que enseñamos, predicamos y vivimos como cristianos no tendría fundamento. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3-14, «Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe». La resurrección no es simplemente una doctrina más de la fe cristiana, sino el centro mismo de nuestra creencia. La muerte de Cristo pagó por nuestros pecados, pero su resurrección nos da vida, esperanza y un futuro eterno con Él. La resurrección de Cristo asegura nuestra victoria sobre la muerte, y esa victoria es la base sobre la que vivimos nuestra vida cristiana. No importa lo que ocurra en este mundo, si confiamos en la resurrección, sabemos que la victoria final está asegurada, y que la muerte, el pecado y la desesperación ya no tienen el poder de separarnos del amor de Dios. Cuando entendemos la magnitud de la resurrección, nos damos cuenta de que esta promesa no solo se refiere a una vida futura después de la muerte, sino que afecta a todos los aspectos de nuestra vida diaria.
La resurrección de Cristo tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo, de afrontar las dificultades, de relacionarnos con los demás y de vivir con propósito. Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado vida, y esa vida se refleja en nuestra forma de vivir, actuar y relacionarnos con Dios y con los demás. La resurrección y la transformación de nuestra vida diaria. Uno de los aspectos más asombrosos de la resurrección es que, al resucitar Cristo, nos da el poder para vivir de una manera completamente nueva. Como cristianos, no estamos llamados a vivir de la misma manera que el mundo vive, bajo el dominio del pecado, la muerte y la desesperanza. En cambio, somos llamados a vivir en la luz de la resurrección, experimentando la transformación de nuestras vidas a través del poder de Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la resurrección de Cristo no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino un poder que sigue trabajando en nosotros hoy. Vivir con la esperanza de la resurrección es vivir con la certeza de que cada día podemos experimentar una transformación interna profunda. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras relaciones pueden ser transformadas por el poder de la resurrección. Ya no vivimos de acuerdo con los deseos egoístas de nuestra carne, sino que vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, quien nos capacita para ser como Cristo, reflejando su carácter, su amor y su justicia en todo lo que hacemos. La resurrección no solo cambia nuestra vida eterna, sino nuestra vida diaria. A través de la resurrección de Cristo, tenemos el poder para vencer el pecado, resistir las tentaciones y vivir una vida que glorifique a Dios en todas las áreas. En Romanos 6, 4, Pablo nos recuerda, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo nos da el poder para vivir esa nueva vida, una vida caracterizada por la santidad, la obediencia y el amor incondicional hacia Dios y hacia los demás. Vivir en la resurrección es vivir con un corazón que refleja a Cristo y que busca su voluntad en todo lo que hace. La resurrección y la victoria sobre el sufrimiento. El sufrimiento es una de las realidades más dolorosas y universales de la vida humana. Todos enfrentamos en algún momento el dolor de la pérdida, el sufrimiento físico o emocional, la injusticia, el rechazo o el fracaso. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento. De hecho, Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos ánimo, porque Él había vencido al mundo, Juan 4 y 33. Sin embargo, lo que distingue nuestra esperanza cristiana es que, a través de la resurrección, podemos ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente. Ya no estamos condenados a vivir bajo el peso del sufrimiento y la desesperación, sino que tenemos una esperanza viva que nos sostiene. La resurrección de Cristo nos asegura que, aunque enfrentemos sufrimiento y dolor en este mundo, ese sufrimiento no es el fin de nuestra historia. Como cristianos, sabemos que el sufrimiento tiene un propósito eterno. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8 y 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La resurrección nos da la esperanza de que todo sufrimiento es temporal y que, al final, seremos glorificados con Cristo, compartiendo su victoria sobre el sufrimiento, la muerte y el pecado. El sufrimiento, entonces, no es algo que debemos temer o evitar, sino algo que debemos atravesar con la esperanza de que, al final, todo será restaurado. A través de la resurrección de Cristo, el sufrimiento es redimido. Ya no es inútil ni eterno, es una oportunidad para ser transformados y para acercarnos más a Cristo. De hecho, la misma resurrección fue precedida por un gran sufrimiento. Jesús sufrió, murió y resucitó para darnos vida, y esa vida incluye la capacidad de soportar el sufrimiento con una esperanza segura en el futuro. El dolor que enfrentamos hoy tiene un propósito eterno, y la resurrección de Cristo nos da la perspectiva correcta para verlo. La resurrección y la restauración de la creación. La resurrección de Cristo no solo afecta nuestras vidas individuales, sino que también tiene un impacto profundo en toda la creación. El pecado trajo consigo la corrupción y la caída de todo lo que Dios había creado. La muerte, el dolor, la enfermedad y la destrucción son consecuencia del pecado, no del diseño original de Dios. Sin embargo, la resurrección de Cristo marca el inicio de la restauración de toda la creación. El apóstol Pablo habla de esta restauración en Romanos 8, 21-22, diciendo que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, para tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La resurrección de Cristo nos asegura que, al final, toda la creación será restaurada a la perfección original. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, muerte, ni maldad. Este es el futuro que nos espera como hijos de Dios, y la resurrección de Cristo es la garantía de que todo será restaurado. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que, aunque vemos sufrimiento y corrupción a nuestro alrededor, ese no es el destino final de la creación. Al contrario, la creación será renovada, y Dios habitará con su pueblo en un reino eterno lleno de paz y justicia. Vivir con la esperanza de la resurrección, un llamado a la acción. La resurrección no solo debe cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y el futuro, sino también sobre nuestra misión en el mundo. Como cristianos, hemos sido llamados a vivir como aquellos que tienen una esperanza viva, que no está basada en las circunstancias de la vida, sino en la resurrección de Cristo. Esta esperanza debe impulsarnos a compartir el mensaje de la resurrección con otros, para que ellos también puedan experimentar la vida nueva que tenemos en Cristo. Jesús mismo nos dio el mandato de hacer discípulos de todas las naciones, compartiendo su amor y esperanza con el mundo, Mateo 28, 19-20. La resurrección debe motivarnos a vivir con propósito, a ser luz en medio de la oscuridad, y a traer consuelo a aquellos que sufren. Al vivir con la esperanza de la resurrección, no solo nos centramos en nuestra propia salvación, sino que también buscamos llevar la luz de Cristo a aquellos que aún no le conocen. Esta esperanza no es solo para nosotros, es un mensaje que debe ser compartido con todo el mundo. Vivir con la esperanza de la resurrección nos llama a vivir de manera que refleje la gloria de Dios, y a ser instrumentos de su amor, justicia y paz en un mundo que tanto lo necesita. Conclusión final, la resurrección nos llama a vivir en esperanza, fe y propósito. La resurrección de Cristo es mucho más que un evento histórico, es una verdad viviente que debe transformar cada aspecto de nuestra vida. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da una nueva perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y el futuro. Nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, dolor y muerte, tenemos una esperanza segura que no puede ser destruida. La resurrección de Cristo nos da el poder para vivir una vida transformada, llena de propósito, amor y fe. Nos llama a vivir como aquellos que han sido resucitados con Cristo, viviendo con valentía y esperanza en medio de cualquier circunstancia. La resurrección de Cristo no solo nos ofrece la promesa de vida eterna, sino también una vida nueva aquí y ahora, caracterizada por la paz, el gozo y el poder de Dios. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir cada día con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno, que el sufrimiento no es el fin, y que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Esta es la esperanza que debemos compartir con el mundo, una esperanza viva que da vida, paz y propósito a todos aquellos que la reciben.